primero vamos a hacer este proceso de grabación. La idea es que este proceso quede lo más corto posible para el tema de la edición, ¿ya? Ese es principalmente el objetivo. Bueno, mi gata está ahora maullando harto, ya porque estamos niñas. Y ahora sí, ya estamos grabando entonces. Ya recordar entonces mantenerse silenciadas y silenciados en esta primera etapa, esta primera parte. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la clase. Vuelvo a saludarlas a todas y a todos, en especial a los que se han unido, ¿no es cierto?, que están aquí presentes. Ya, y comenzamos con la clase 17 de matemáticas, séptimo básico. Ya estamos en séptimo básico de matemáticas. Comenzamos. Bueno, para iniciar, el objetivo de la clase de hoy es, como aparece ahí, utilizar el lenguaje algebraico para generalizar relaciones entre números, para establecer y formular reglas y propiedades y construir ecuaciones. ¿Ya? Entonces el objetivo básicamente se relaciona con esta nueva unidad que estamos viendo, ¿no es cierto? Que también la vimos ya en la clase anterior, que es la unidad de álgebra, ¿no es cierto? Bueno, lo primero es recordar que la clase anterior se trabajó con las páginas desde la 82 a la 85, las dos clases anteriores, ¿no es cierto? Y para estas dos nuevas clases, que sería la clase de hoy y la clase siguiente, las páginas a realizar son desde la 86 a la 89, ¿ya? Entonces, bueno, antes de empezar con la parte de contenido, recordar que... ¿Sí? La verdad es que no entiendo mucho cómo utilizar el lenguaje algebraico. Ya, sí, no se preocupe, si lo vamos a ver ahora, ¿ya? Recordar... Sí, sí, lo vamos a recordar, ¿ya? Y recuerde que lo ideal es mantenerse silenciado en esta parte. Pero gracias por su comentario, ¿ya? Ahí lo vamos a resolver, después vamos a ver esa duda, ¿ya? Bueno, continuamos entonces. Bueno, lo primero que vamos a hacer, antes de recordar este lenguaje algebraico, que para responder ahí lo que plantea Sofía, antes de eso, recordarles que antes de la unidad de álgebra, ya lo que vimos anteriormente, es importante también recordarlo, porque es parte también de esta unidad, que es el tema de las potencias, ¿no es cierto? Por eso yo también dejé el reto de las potencias, el reto de la potencia para que lo hagan, ya, para que no olviden en qué consisten las potencias. Recordad que, lo voy a decir rápidamente, las potencias sirven para expresar muchas multiplicaciones repetidas, pero multiplicaciones por el mismo número. Por ejemplo, si yo quiero expresar la multiplicación de 4 por 4 en forma de potencia, ¿ya? Es una multiplicación que se repite, ¿no es cierto? 4 por 4. Estoy multiplicando el mismo número por sí mismo. ¿Cuántas veces? En ese caso 2. Por lo tanto, tendría que colocar 4 al cuadrado, ¿ya? 4 por 4 es 4 al cuadrado. Primero eso es para que recuerden cómo expresamos una potencia, ¿ya? Eso es solamente recordatorio, ¿ya? De la unidad anterior. Bueno, entonces en esta nueva unidad, ahora sí, en esta nueva unidad lo primero que vimos fue el lenguaje algebraico, ya que es lo que vamos a recordar ahora. Bueno, primero, ¿qué es el lenguaje algebraico? Como dice ahí, es aquel lenguaje que permite representar al lenguaje natural, mediante números, letras y símbolos. Entonces vamos a ver acá un ejemplo, ya que el mismo ejemplo que revisamos en la clase anterior, ¿ya? Lo voy a leer, dice: mi rutina de ejercicio diaria consta de 10 sentadillas, 20 lagartijas y 30 abdominales, pero deberé quitar 2 abdominales que no hice bien. Entonces, la información que yo acabo de leer se puede escribir de manera algebraica de varias maneras, pero una forma podría ser como lo que aparece ahí, ¿no es cierto? Dice, esta información podría quedar como 2 puntos 10S. ¿Qué representa 10S? Representa las 10 sentadillas. S es una letra que nosotros utilizamos para representar sentadillas, ¿no es cierto? 20L, que son 20 lagartijas, luego 30A, 30 abdominales, y luego 2A, 2 abdominales. Y ese menos significa que estoy quitando esos 2 abdominales, ¿ya? Bueno, esa es una manera de representar situaciones de manera algebraica, ¿ya? De ocupar el lenguaje algebraico. Eso es un ejemplo, ¿ya? Vamos a ver que ahora tenemos las expresiones algebraicas, que son aquellas que, mediante las cuales se expresa este lenguaje algebraico. Bueno, como dice ahí, para expresar este lenguaje algebraico utilizamos las expresiones algebraicas, las cuales se componen a su vez de términos algebraicos que se unen por sumas y restas. Ya, entonces ahora vamos a ver un nuevo concepto que son los términos algebraicos, ¿ya? Entonces, cada término algebraico tiene un coeficiente numérico y un factor literal, es decir, tiene una parte numérica y una parte que corresponde a letras, ¿ya? Entonces, ahí en el ejemplo anterior que habíamos dicho, ¿no es cierto? El primer término, por ejemplo, el primer término tiene un coeficiente numérico 10, que es el 10S, y tiene un factor literal S, ¿ya? Bueno, vamos a ver otros ejemplos también, para que quede más claro, ¿ya?
Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Dice, pero ahora vamos a ver otra cosa. Bueno, disculpen, antes de continuar, vamos a ver otra cosa, que es valorizar las expresiones algebraicas, ¿ya? Pero esto no es para nada difícil, es muy fácil. Ahora voy a explicarlo con el ejemplo. Ahora sí. Pedro en esta cuarentena ha visto muchas películas y quiere organizar la cantidad de películas que ha visto en total, categorizadas según género. La expresión que decide utilizar para expresar esto es, dos puntos. Tenemos T más A más R más C, donde T representa la cantidad de películas de terror, A las de acción, R las de romance y C las de comedia. ¿Ya? Entonces primero, ese T más A más R más C es una expresión algebraica, ¿no es cierto? Y T, por ejemplo, T va a ser un término algebraico, ¿ya? Recordar acá que cada término tiene un coeficiente numérico y un factor literal. Entonces, en este caso, T sería uno de los términos algebraicos, ¿no es cierto? Sería el primer término algebraico de esos 4 términos que hay ahí, ¿no es cierto? Y ese primer término T, ¿cuál es su factor literal? Es decir, ¿cuáles son las letras que lo componen? Una letra T solamente. Y, en ese caso, ¿cuál es el factor, cuál es el coeficiente numérico en ese caso? En este caso, siempre cuando no hay una letra sola, no hay ningún número, significa que en realidad lo que acompaña a esa letra es un 1 por. Entonces ahí no lo muestro yo, ¿no es cierto? Pero, porque no se coloca, ¿ya? Pero siempre que no hay nada, significa que hay un 1 multiplicándose. ¿Por qué? Porque 1 por t es t, ¿no es cierto? Por lo tanto, por eso es que hay un 1 multiplicándose. Entonces, ¿cuál sería el factor numérico en ese caso, en ese t de esa representación? 1. ¿No es cierto? 1 sería el factor numérico y la parte literal, perdón, el coeficiente numérico y el factor literal, perdón, sería la letra T, ¿ya? Bueno, ahí teníamos un ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, según el mismo ejemplo, ahora vamos a ver en qué consiste valorizar las expresiones algebraicas. Bueno, como dice ahí, valorizar consiste en darle valores a las expresiones algebraicas con el fin de obtener un resultado. Entonces vamos a ver el mismo ejemplo, usar el mismo ejemplo, donde dice Pedro que usa esta expresión, ¿no es cierto? Que es la que ya habíamos dicho. Decide calcular cuántas películas vio en abril. Si fueron 5 de acción, 2 de romance, 8 de terror y 6 de comedia, ¿cómo queda la expresión del mes de abril? Entonces, lo que hay que hacer ahora es, según lo que nos acaban de decir, ¿no es cierto? Que nos están dando datos. 5 películas de acción, ¿no es cierto? 2 películas de romance, que son las que vio en abril Pedro, ¿no es cierto? Entonces, con esa información, como dice ahí, tenemos que reemplazar los valores, es decir, valorizar. Entonces, vuelvo a repetir, en eso consiste valorizar, en reemplazar los valores y ver qué nos da. Entonces, vamos a hacerlo. Repetimos la expresión ahí abajo, ¿no es cierto? T más A más R más C, luego ponemos igual, y después ponemos los valores que nos dieron en el enunciado, ¿no es cierto? En este caso nos dijeron que T valía 8, T recuerden que son las películas de terror, y las películas que se vieron en este caso en abril, ¿no es cierto? Tendríamos que reemplazarlo, 8 más 5, que serían las películas de acción, más 2, que serían las películas de romance, y más 6, que serían las películas de comedia. Finalmente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que resolver ahora las operaciones, ¿ya? Luego de valorizar las expresiones algebraicas. En este caso, resuelvo esas expresiones. Tengo 8 más 5, que son 13, ¿no es cierto? Luego más 2 son 15 y más 6 son 21. Entonces, eso sería el total de películas que Pedro vio en abril, ¿no es cierto? Entonces, ahí por eso dice 21 películas en abril. Entonces, ahí tenemos la valorización de expresiones algebraicas, que vuelvo a repetir, consiste en reemplazar los datos que nos entregan, ¿ya? Continúo. Luego tenemos la reducción de expresiones algebraicas, ¿ya? Reducir expresiones algebraicas. Bueno, ¿cómo vamos a entender eso? ¿Cómo vamos a entender la reducción de expresiones algebraicas? Lo voy a proceder a explicar. Bueno, primero, los términos semejantes, que son algo que tienen que entender antes de ver las expresiones, reducir las expresiones algebraicas, ¿ya? Bueno, estos términos semejantes, no ha contenido, ¿no es cierto? Son aquellos términos algebraicos que tienen el mismo factor literal, perdón. Es decir, se componen de las mismas letras, pero ojo, que esas letras tienen que tener también los mismos exponentes. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo. 3r cuadrado. Primero tenemos que analizar, antes de ver lo que sigue, ahí donde dice semejante, antes analicemos el 3r cuadrado. Primero el 3r cuadrado, ¿qué es? Es un término algebraico, ¿no es cierto? ¿Ya? Es un término algebraico que tiene parte literal, ¿no es cierto? Tiene la parte de la letra y la parte del número. ¿Cuál es la parte, el coeficiente numérico? En ese caso sería 3, ¿ya? Luego tenemos que mirar lo otro, la parte literal, la letra, el factor literal. ¿Cuál sería el factor literal? En este caso, R
cuadrado, ¿ya? El cuadrado también es parte de ese factor literal. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa ese 3R cuadrado? ¿Qué significa ese término algebraico? Significa que yo voy a calcular con ese término, ¿qué cosa? El producto entre 3 y un número que ya no conozco, pero que ese número se multiplica por sí mismo 2 veces, ¿ya? Porque recuerden que la letra R representa, ¿ya? Es una representación que representa cualquier número. Yo puedo colocar cualquier valor, cualquier número, ¿ya? Entonces, bueno, ahora que se entiende eso, ¿qué significa ese 3R cuadrado? ¿Qué representa ese término algebraico? ¿Ya? Lo que tenemos que hacer es ver, es decir, a qué es semejante, ¿no es cierto? En este caso yo puse un ejemplo, que 3R cuadrado va a ser semejante a menos 6 séptimos de R cuadrado. ¿Por qué es semejante a ese valor? Porque tienen la misma letra. Y recordar que tiene que tener el mismo exponente. Por eso es semejante a menos 6 séptimos de R cuadrado. Porque tiene la misma letra y está elevado también a 2, ¿no es cierto? Y la parte, el factor literal, en ese término, en el menos 6 séptimos de R cuadrado, sería ¿qué cosa? Menos 6 séptimos, ¿no es cierto? Y bueno, ahora sí sigo leyendo, dice, pero no es semejante a 3R. Entonces ahí, disculpen chiquillos que mi gata está maullando harto, es porque lo que pasa es que afuera de mi casa hay palomas, entonces ella les ahuyenta a las palomas, o intenta ahuyentar a las palomas así. Bueno, pero continúo, para que no se sigan distrayendo con ese sonido, si es que se escucha. Bueno, entonces, ¿por qué no es semejante a 3R? ¿Por qué 3R cuadrado no es semejante a 3R? Porque, vuelvo a recordar lo que había dicho, para que sean semejantes tienen que tener el mismo factor literal, es decir, las mismas letras, pero además tienen que compartir también los exponentes. Entonces, en este caso, ¿tienen la misma letra? Sí, pero el exponente es el mismo, no. Por lo tanto, esos dos términos no son semejantes, ¿ya? 3R cuadrado con 3R, ¿ya? Pero en ese caso, por ejemplo, sí tienen el mismo coeficiente numérico, ¿no es cierto? Que es 3 en ambos casos, pero no tienen el mismo factor literal, por lo tanto no son semejantes. Bueno, entonces, ahora que ya se entiende cuáles son los términos semejantes, vamos ahora a entender a qué se refiere reducir las expresiones algebraicas. Bueno, como dice ahí abajo, reducir una expresión algebraica consiste en sumar o restar los términos semejantes. Para esto se sugieren los siguientes pasos. Entonces vamos a ver cuáles son esos pasos, ¿ya? Bueno, entonces como estaba diciendo, reducir es sumar o restar los términos semejantes, ¿ya? Entonces, vamos a ver el ejemplo. Dice, reducir la expresión y ahí aparece la expresión. La voy a leer. Ya primero esta expresión, antes de leerla, se consta de cuántos términos algebraicos. Los voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no es cierto? 6 términos algebraicos. Primer término algebraico sería 4x al cuadrado. ¿Qué representa ese término algebraico? Representa que yo estoy haciendo el producto de un número que es 4 por otro número que yo no conozco, pero yo sé que ese número está elevado al cuadrado, es decir, se multiplica por sí mismo 2 veces, ¿ya? Eso me representaría el primer término, 4x al cuadrado. Luego el segundo término algebraico, menos 5b, la parte numérica sería menos 5, y la parte, la parte del coeficiente, perdón, el factor literal sería b en este caso, ¿no es cierto? ¿Y qué me representa ese término? Me representa el producto entre menos 5 y un número que yo no conozco, lo represento con la letra b. Luego tengo menos 8t, ya ese sería el tercer término, que tiene parte literal t, ¿no es cierto? Y su coeficiente numérico es 8, menos 8, perdón, menos 8. Y que representa que estoy multiplicando a menos 8 por un número que yo no conozco que vale t, o sea que se representa por la letra t, ¿ya? Luego, ¿qué tenemos? Luego tenemos el otro término que es más 2 tercios de x al cuadrado. Tenemos de factor literal x al cuadrado, ¿no es cierto? Y coeficiente numérico 2 tercios. Luego tenemos menos x. Ahí en ese caso, ¿cuál sería la parte numérica? ¿Cuál sería el coeficiente numérico? Menos 1, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería el factor literal o la letra x? ¿Ya? Y que esa x me representa a cualquier número también, ¿ya? Y finalmente tenemos más t, que t sería el último término, ¿ya? Que tiene factor literal t y coeficiente numérico 1, positivo. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los pasos. Paso 1 sería identificar cuáles son los términos semejantes. Entonces, ahí podemos ver que tenemos exactamente la misma expresión que antes, sin embargo, ahora marqué yo los términos semejantes. Primero marqué con un círculo rojo, perdón, un círculo rojo, dos términos que son semejantes, ¿no es cierto? Que ahí los marqué, que son 4x al cuadrado y 2 tercios x al cuadrado. ¿Por qué? Porque ambos tienen
el mismo factor literal, ¿no es cierto? Que sería en este caso, ¿cuál? X al cuadrado, ¿no es cierto? Luego vamos a ver que son otros términos también semejantes, el menos 8t con más t, ¿no es cierto? Ambos comparten la letra t. ¿Y qué más nos queda? Si se dan cuenta, el menos 5b no es semejante a ninguno, por eso no lo marqué, y el menos x tampoco, no es semejante a ninguno, por eso tampoco se marca. Entonces, para reducir expresiones algebraicas, yo primero, vuelvo a repetir, identifico cuáles son los términos semejantes, pero los otros términos no les voy a hacer nada, los otros términos se mantienen, ¿ya? No les hago nada, siguen intactos. Bueno, ¿cuál es el paso 2 ahora? Paso 2 es agrupar aquellos términos semejantes y resolver cuáles son las operaciones correspondientes. Entonces vamos a ver cuáles son esas operaciones correspondientes. Bueno, en la primera parte vamos a hacer los primeros términos semejantes que habíamos descubierto, ¿no es cierto? Que son el 4x al cuadrado con el 2 tercios x al cuadrado. Entonces, bueno, ahí podemos mirar. Entonces ahora necesito que miren esa parte, la parte de abajo, en el paso 2, ya que nos dice primero, aparece un paréntesis, ¿no es cierto? Y aparece 4 más 2 tercios, cierro el paréntesis, x al cuadrado. Eso significa que yo estoy haciendo la operación correspondiente a esos términos semejantes. Recordad que tenemos 4, luego tenemos una suma y tenemos al 2 tercios x al cuadrado, ¿no es cierto? Simplemente si nos enfocamos en esos dos términos, ¿ya? Por eso es que yo pongo 4 más 2 tercios, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Resolver esa operación y tengo que mantener la parte literal, el factor literal, que sería x al cuadrado. Por eso es que yo tengo que colocar eso en paréntesis y al final tengo que colocar el x al cuadrado. Eso siempre hay que hacerlo, ¿ya? Por eso es que yo lo puse así, ¿ya? Luego tengo que colocar más y vamos con la siguiente operación. Abro de nuevo el paréntesis, ¿ya? ¿Y cuál sería la operación en este caso? Tengo los menos 8, ahora estamos viendo la parte con t, ¿no es cierto? Tenemos menos 8 más 1, ¿no es cierto? Y eso está entre paréntesis y luego colocamos t, que sería el término que tienen en común ambos términos, ¿ya? Y recordar que aquí estoy colocando la operación que tengo que hacer según cuáles son los términos semejantes. En este caso, menos 8t más t. Entonces dejo todo en términos de t. ¿Qué me queda? Menos 8 más 1. Y luego tengo que, ¿qué cosa hacer? Dejar los términos que no son semejantes. En este caso, menos x y menos 5b. Esos términos se mantienen ahí en la expresión algebraica, ¿ya? Entonces, ahora quiero que se den cuenta de lo siguiente, antes de continuar, ¿ya? Antes de continuar, el paso 3, ¿no es cierto?, va a ser resolver esas operaciones, ¿no es cierto?, que están en los paréntesis, ¿ya? Pero antes de eso, quiero que vean lo siguiente, que yo que quiero que entiendan lo que consiste reducir expresiones algebraicas. Bueno, reducir expresiones algebraicas, como dice ahí, consiste en sumar y restar los términos. Pero ¿cuál es el objetivo? De que la expresión quede más pequeña, más reducida, por eso se llama reducir, ¿ya? Y quiero que se den cuenta ahora lo siguiente, antes de hacer el paso 3. Si miran el paso 2, ¿ya? Quiero preguntarles lo siguiente. ¿Cuántos términos hay en esa expresión, en el paso 2? ¿Cuántos términos habrían? Ya no hay la misma cantidad de términos que hay al principio, ¿no es cierto? Sino que hay ¿cuántos términos? Uno, que sería el que está con el primer paréntesis, x al cuadrado, eso sería recién un término. Luego tenemos el segundo término, que es el término en función de t, y al final tenemos esos dos términos que son menos x y menos 5b. Entonces pasamos de tener 6 términos a tener 4 términos, ¿ya? Por eso es que en eso consiste reducir la expresión algebraica, en que nuestra expresión quede más pequeña que la expresión que yo tenía al principio. ¿Y cómo hago eso? Reduciendo según los términos semejantes, ¿ya? Entonces ahora sí, que ya se quedó más claro en qué consiste reducir, pasemos al paso 3, ¿ya? Seguimos con el mismo ejemplo, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver el paso 3. Lo voy a leer, ¿listo? Paso 3. Recordar siempre conservar el factor literal del resultado de las operaciones realizadas con cada término semejante, que es lo que yo, disculpen, que es lo que yo acabo de explicar, ¿no es cierto? Entonces lo que hay que hacer al final es operar, ¿no es cierto? Operar y ver cuál es el resultado final, ¿ya? Recordando lo que dice ahí, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver el primer paréntesis, ¿no es cierto? 4 más 2 tercios. Ahí, ¿qué tenemos que hacer? Resolver esa operación. Recuerden que eso es una suma de fracciones. En este caso, el 4, como no tiene ningún término dividiéndose, recuerden que es como si estuviera dividido en 1. Luego esa suma, yo se la voy a explicar cómo la hice, ¿ya? Para que recuerden cómo hacer esa suma, ¿ya? Sin embargo, solamente voy a explicar rápidamente, ¿ya? Porque eso no es el contenido de ahora, sino que es solamente una parte de lo que hay que hacer. Bueno, ¿cómo hago esa suma? Primero, como tengo tengo denominadores distintos, tengo denominador 1 y denominador 3, yo voy a amplificar una de las fracciones. Amplificar, recuerden que significa multiplicar tanto el numerador como el denominador por el mismo número, para obtener una fracción equivalente.
Entonces voy a amplificar, ¿cuál fracción? Voy a amplificar el 4 dividido en 1, ya que recuerden que ahí no aparece como fracción, pero yo lo coloco como fracción en mi mente. Entonces, bueno, lo amplifico. ¿Y por qué valor lo amplifico? Por 3, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que se quede el mismo denominador. Entonces, si yo multiplico al 4 dividido en 1, al 4 sobre 1 por 3, me va a quedar, ¿qué cosa? Me va a quedar arriba, en el numerador, 4 por 3, 12. Y en el denominador, ¿qué me va a quedar? 3 por 1 o 1 por 3, 3. Entonces me va a quedar 12 tercios. Entonces ahora sí, sumo 12 tercios más 2 tercios. ¿Cuánto da eso? 12 más 2 son 14 y el tercio se mantiene. Recordar que cuando sumo fracciones con igual denominador, mantengo los denominadores y sumo los numeradores. En ese caso tendría que sumar 12 más 2, 14. Por lo tanto me da 14 tercios y, como dijimos en el paso 3, tenemos que conservar siempre el factor literal del resultado. Entonces nos queda 14 tercios de x al cuadrado. Ojo con eso. Luego continúo con el siguiente término. Tendríamos que operar menos 8 más 1 y conservamos la t. ¿Cuánto sería menos 8 más 1? Menos 8 más 1 es menos 7. Y conservamos la parte de la letra que sería en este caso t. Entonces, ¿qué me queda? Menos 7t. Continúo. El menos x y el menos 5b, recordar que esos siguen manteniéndose. No son términos semejantes, por lo tanto, no hay que hacer ninguna operación con ellos. Y finalmente, yo abajo coloqué la expresión reducida, ¿no es cierto? Para que la pudieran ver, que es 14 tercios x al cuadrado, menos 7t, menos x, menos 5b. Entonces, miren lo siguiente. Ahora sí, vuelvo a repetir lo que había dicho antes. Esa expresión es mucho más pequeña que la expresión que colocamos al principio, ¿ya? Por lo tanto, en eso consiste reducir, en dejar las expresiones de manera más pequeña con tal de, para que aparezca la misma información, pero de una manera más reducida, ¿ya? Entonces, recordar que el 14 tercios, ¿no es cierto?, de x al cuadrado viene de qué cosa? De reducir el 4x al cuadrado con el 2 tercios de x al cuadrado. Y el menos 7t viene de qué cosa? De reducir qué cosa? El menos 8t con más t. ¿Ya? Para que no se le olvide esa parte. ¿Ya? Entonces, bueno, en eso consistía reducir expresiones algebraicas. Bueno, eso es todo el contenido que se tiene que ver el día de hoy. Así que ahí estaríamos listos. Antes de terminar, recordarle ahí que la imagen, ¿no es cierto? Ahí no está el gatito, ¿no es cierto? En otra nueva pintura. Así que bueno, ahí estaríamos concluyendo esta clase del día de hoy. Así que, bueno, espero que hayan entendido. Así que ahora vamos a pasar a la parte de dudas. Voy a detener la grabación y pasamos a la parte con las dudas, ¿ya?